Para que tengamos en cuenta la residualidad por herbicidas o la persistencia, en muchos casos también se usan como sinónimos, pero no lo son del todo, es una temática de relevancia mundial y eso se refleja mucho en el número de publicaciones científicas asociadas a esta problemática, producto también de la demanda productiva o del sector productivo. Para entender, es importante primero conocer qué es la residualidad o la persistencia herbicida. Muchas veces se usan como sinónimos, pero no es tan así. Ambos términos se utilizan para expresar el tiempo en que un herbicida permanece activo en el suelo a concentraciones cuantificables. De esta manera, la persistencia química es producto se refiere a cuando uno hace una determinación por metodologías químicas y sirve para determinar, por ejemplo, la vida media de los herbicidas o el tiempo de disipación y se utiliza en estudios ambientales. Y la residualidad biológica es aquella que es cuantificable por las plantas y nos da de alguna forma el periodo de espera para una siembra segura de cultivos. ¿Por qué es importante conocer la vida media o la DT50? Este término sirve para reflejar el tiempo en que un herbicida se degrada o se disipa del ambiente o el tiempo, digamos, en días que tarda en disiparse de ese ambiente. Acá les presento esta cinética hipotética de degradación de dos diferentes herbicidas, cómo esa dosis, en función del tiempo, se va disipando del sistema y hay diferencias según la química herbicida. El producto A tarda 7 días y el producto B tarda 60 días. Es interesante también conocer de que esta vida media tiene una fase rápida, digamos, de disipación y una fase más lenta cuando se va diluyendo la concentración herbicida. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque uno puede clasificar a los herbicidas en no persistentes, herbicidas de leve persistencia, de moderada persistencia y muy persistentes desde el ambiente. Y de esta forma uno puede tener idea de aquellos herbicidas que utilice, conocer sobre todo no la marca comercial, sino el ingrediente activo herbicida, conocerlo para tener una idea de la vida media y qué potencial carryover tiene. Fíjense que acá tenemos productos que tienen mucho potencial carryover, son muy persistentes o moderadamente persistentes y que pueden afectar sobre todo a cultivos invernales. Otros herbicidas como Clethodim o Aloxifop tienen baja persistencia, pero en el momento en los que se están utilizando para controlar, por ejemplo, raygrass, son muchas veces muy cercanos a la siembra de trigo o cebada y pueden tener algún efecto en los cultivos. La residualidad biológica o carryover, que es esa residualidad cuantificable por las plantas, uno tiene que entenderla que se produce una residualidad biológica cuando el herbicida está disponible en el suelo. ¿Qué significa que esté disponible? Que justamente cuando uno aplica un herbicida, ese herbicida se incorpora a la solución del suelo, ya sea por precipitaciones o difusión, y así comienza una interacción con los coloides del suelo, que son materia orgánica y arcillas. Comienzan procesos de absorción y desorción, son procesos muy dinámicos, y cuando las moléculas herbicidas están en la solución del suelo, están disponibles para que controlen malezas, pero también están disponibles para degradación microbiana y para causar fitotoxicidad o carryover. Esta solución de suelo, muchas veces, cuando tenemos periodos de sequía, se achica mucho, es muy pequeña, se desplaza levemente el equilibrio hacia la izquierda, hacia la fase de absorción, con lo cual el periodo de residualidad de la herbicida se va a prolongar. Cuando se restablecen, por ejemplo, las precipitaciones, nuevamente pasamos a tener a los herbicidas disponibles para ya sea ser degradados, para ser absorbidos por malezas o para incluso causar carryover en cultivos sensibles. Acá les presento algunos ejemplos de los periodos de espera o de residualidad biológica, digamos, que se han determinado en algunos estudios y que hay también recomendaciones de las empresas para que ustedes tengan como referencia cómo hay productos que son selectivos para los cultivos y no tenemos periodo de espera, como algunas sulfonilureas, como metsulfurón o la mezcla comercial clorsulfurón-metsulfurón. Para diclosulam, que si bien no es selectivo para trigo, se puede sembrar al ciclo siguiente, puede haber algún problema con cebada. Después tenemos los clásicos herbicidas hormonales, que en general no presentan problemas, salvo los clorofenóxidos o 2,4-éster y sal, pueden presentar algún riesgo, digamos,
de fitotoxicidad, sobre todo si se aplican muy cercanos a la siembra. Para los graminicidas tenemos que tener un periodo de más o menos unos 30 días antes de la aplicación para evitar efectos negativos. Y después también tenemos diferentes herbicidas o ingredientes activos que son un poco más persistentes en algunos casos, pero, por ejemplo, tenemos que siempre buscar estas recomendaciones o esperar estos días con seguridad para no tener fitotoxicidad. Lo importante también es que no son tiempos fijos, sino que también la residualidad uno tiene que contemplar el ambiente y sobre todo las precipitaciones, ya que uno debe empezar a contar esos días, digamos, a partir de la primera lluvia importante. Así que no es un tiempo fijo, sino que también hay varias interacciones que se dan con el ambiente. Pasando a algunos ejemplos de resultados de ensayos, este es un estudio que realizaron, es un trabajo de Spursoni et al. Y colaboradores, digamos, en el cual también Mario Vigna intervino. Y para la zona de Bordenave, ellos estudiaron el carrior de imazapyr o de imazapyr más imazamox sobre trigo y cebada. Lo que se observa acá, tenemos los resultados para cebada, los resultados para trigo abajo, y qué pasó con siembras de abril y siembras de julio para la biomasa y para el rendimiento. Ellos lo que determinaron es que se aplicaron dosis simple y dosis doble de estos herbicidas, y ellos observaron que sobre todo la doble dosis, que uno la puede interpretar como una superposición de aplicación, causó efectos negativos para siembras tempranas, tanto en la biomasa como en el rendimiento, en trigo y en cebada. Ese es un dato muy importante. Ahora, cuando y habían acumulado luego después de la aplicación 210 milímetros. Ahora bien, cuando se sembró un poco más tarde y con mayor milimetraje, hubo algún efecto de doble dosis, pero únicamente en cebada. Al segundo año que hicieron esta misma evaluación, vieron algún efecto negativo, sobre todo en cebada y en siembras principalmente de abril, y sobre todo asociado a bajas precipitaciones, ya que las precipitaciones y la temperatura son los principales factores ambientales que ayudan a disipar a estos herbicidas que no son selectivos para los cultivos invernales. De este trabajo también se concluyó que en general uno debería esperar unos 150 días a la siembra y contar con al menos unos 300 milímetros como para tener un nivel, digamos, de mayor seguridad para no tener fitotoxicidad en los cultivos de invernal. Ahora también la residualidad de un herbicida puede llevar a la acumulación o stacking de herbicidas en el suelo. Hace algunos años se comenzó a plantear esta problemática, y esta problemática surge producto de que cuando uno aplica dos herbicidas residuales en secuencia, uno tiene que tener en mente que cuando aplica estos herbicidas siguen una cinética de degradación. Cada herbicida sigue su cinética de degradación en función del ambiente y de las interacciones que se produzcan, pero cuando aplicamos en secuencia se pueden acumular diferentes niveles de residuos herbicidas de cada herbicida aplicado, y esos niveles se pueden ir sumando, se pueden ir sinergizando y pueden causar este fenómeno de acumulación o stacking, que se traduce en un incremento en la fitotoxicidad o una mayor sensibilización, digamos, de los cultivos. Nosotros hicimos un estudio para comprobar si esto era realmente así, se comportaba realmente así, y lo realizamos durante 2 campañas en Balcarce, y estudiamos una rotación de soja y cebada. Y acá les voy a mostrar algunas imágenes de lo que vimos en condiciones de campo. Les voy a presentar 6 imágenes, cada imagen va agregando de a un herbicida inhibidor de ALS del mismo modo de acción, porque el modo de acción, digamos, cuando se repite es lo que causa esa acumulación o stacking. Y lo que fuimos observando en cebada, fíjense cómo voy agregando a lo largo de un año y medio diferentes herbicidas. La secuencia 6 es la más agresiva, pero fíjense cómo a partir de la inclusión de un herbicida no selectivo en soja, puedo tener problemas, y aún más si se incrementa si yo combino 2 herbicidas muy persistentes y no selectivos durante soja, cómo llegan también a los cultivos invernales. O sea, se ve un claro efecto sobre la detención del crecimiento, sobre la biomasa, los cultivos detienen su crecimiento, crecen menos, y eso termina impactando en el rendimiento. Esto es lo que vimos para soja cebada, sobre todo en cebada. Ahora le muestro la misma secuencia para trigo. Trigo apareció como un cultivo con mucho más tolerancia a estos inhibidores de ALS. En este estudio también
observamos cómo eran los efectos de residualidad o carryover de secuencias de aplicación sobre el crecimiento y el desarrollo de trigo y de cebada. Acá les muestro lo que pasó para cebada. En cebada relacionamos el rendimiento con la tasa de crecimiento. Vimos cómo crecía el cultivo, sobre todo en el periodo crítico. ¿Y qué fue lo que observamos? Que las secuencias con mayor cantidad de herbicidas inhibidores de ALS causaban o presentaban menores tasas de crecimiento, y eso se reflejaba en un menor rendimiento final. Y esa tasa de crecimiento la interpretamos como el producto entre la radiación que podían capturar esos cultivos y la eficiencia con que convertían esa radiación. Lo que vimos es que en algunos casos caía mucho la radiación interceptada, con lo cual eso afectaba la tasa de crecimiento. Esa reducción del rendimiento fue principalmente explicada por un menor número de espigas. Los cultivos que más afectados estaban presentaban menor cantidad de espigas, que afectó finalmente el número de grano final. En este mismo estudio también utilizamos bioensayos y tratamos de relacionar cómo una metodología de diagnóstico puede predecir de alguna forma algún problema de carryover, de residualidad de un herbicida o de secuencias de aplicación de herbicidas. Y lo que observamos en cebada es que a través de bioensayos en condiciones controladas en una cámara de crecimiento por más de 20 días, observamos que existió también ese efecto de acumulación en el bioensayo, o sea que lo que de alguna forma observamos en condiciones de campo también lo observamos en los bioensayos. Si bien los bioensayos no son totalmente predictivos para el rendimiento, son una herramienta más y adicional, de bajo costo, que nos pueden dar una idea de diagnóstico de potencial carryover en cultivo. Estos bioensayos también les muestro lo que pasaba en la biomasa. Así crecían, fíjense a la izquierda, el testigo en la cámara de crecimiento, y así crecía en forma normal en condiciones de campo, y fíjense cómo algunas secuencias herbicidas presentaban menor biomasa, o sea, menor crecimiento en altura, menor biomasa en la cámara de crecimiento, y también se manifestaba ese menor crecimiento después en el campo. Completando también este estudio para comprobar esa acumulación o stacking herbicida que puede darse en el corto plazo, también realizamos determinaciones químicas. Acá les presento las diferentes secuencias herbicidas que estudiamos en condiciones de campo para el primer año de estudio y la concentración herbicida que fue detectada. En circulito aparecen los diferentes herbicidas. ¿Y qué fue lo que vimos? Que algunos de los herbicidas más persistentes, como diclosulam o imacetapir, aplicados durante soja, o incluso clorimurón, pueden llegar a ser detectados previo a la siembra de los cultivos invernales. Y también comprobamos que cuando aplicábamos más de uno de estos herbicidas, también se detectaban. O sea que de alguna forma estos herbicidas se van apilando cuando aplicamos estos herbicidas en secuencia. De manera, para concluir, durante 2 años de ensayo, fíjense, acá les presento los resultados para Balcarce. Recuerden que en Balcarce tenemos un poquito más de materia orgánica que en Bordenave, 4,8 y 5,7 de pH. Son variables importantes, digamos, para estos herbicidas. Fíjense lo que observamos con herbicidas que tenían 2 secuencias, 3 o 4, y que después, en posemergencia, también íbamos a agregar un herbicida inhibidor de ALS. ¿Qué fue lo que observamos? En general observamos que cebada fue mucho más sensible en los 2 años, ya sea con secuencias de 2, 3 o 4 inhibidores de ALS. Hay pérdidas de rendimiento importantes en este cultivo. Y trigo, en cambio, presentó algún efecto negativo, sobre todo con secuencias muy marcadas, muy agresivas, con herbicidas que incluyeron, por ejemplo, diclosulam, con secuencias que incluyeron diclosulam o imacetapir o incluso finés. Básicamente, o sea, secuencias muy agresivas pueden afectar también al cultivo de trigo. Y lo que quiero destacar acá, que también les presento los diferentes regímenes de precipitaciones, que muchas veces cuando tenemos escenarios de acumulación herbicida, las precipitaciones, por ejemplo, para cultivos muy sensibles como cebada, no terminan de ser del todo suficientes. Por lo tanto, es importante planificar, digamos, en el tiempo las secuencias y qué herbicidas voy a utilizar. De alguna forma, acá les presento para algunos grupos químicos, herbicidas de algún modo de acción, como los inhibidores de la PPO, les presento cuáles son las condiciones climáticas que incrementan la residualidad. Para el caso de las imidazolinonas, triacinas e inhibidores de la PPO,
son muy importantes las lluvias y las temperaturas. Condiciones de bajas lluvias y bajas temperaturas van a incrementar la residualidad de estos herbicidas porque el principal mecanismo de degradación es la actividad microbiana. Si no tenemos lluvia ni temperaturas, esa actividad microbiana se va a ver frenada y la residualidad de los herbicidas se va a prolongar. En cambio, para las sulfonilureas es más determinante el pH. Existe un fenómeno muy importante que es que incrementos en el pH para las sulfonilureas causan una mayor solubilización de los herbicidas están más disponibles y pueden causar más fitotoxicidad. Por eso es importante conocer cuál es el principal también mecanismo de degradación de cada herbicida. Esta es una diapositiva que me prestó Paco, Francisco Bedmar, con el cual trabajo también junto a Valeria Gianelli y Patricia Díaz del Zurrón. Pero es una linda diapositiva que marca que la residualidad o carryover de herbicidas es muy difícil predecirlo. ¿Y por qué es muy difícil predecirlo? Porque hay numerosas y complejas interacciones que ocurren, sobre todo entre las propiedades del herbicida, las condiciones del ambiente y las características de los suelos. Por lo tanto, uno tiene que generar información, pero muchas veces que hay interacciones que son difíciles de predecir y que por eso hacen tan variables los escenarios, digamos, de residualidad o carryover. Y para terminar, como consideraciones generales, pensemos siempre en la rotación, pensemos siempre en un esquema de manejo de malezas, pensemos en una integración de prácticas para el manejo de malezas, y pensando en la residualidad o carryover, es importante conocer los activos herbicidas, qué vida media tienen, si existió o no superposición en la aplicación, contar con los registros climáticos, contar con las características de suelos, los intervalos hacia siembra en día siempre también es bueno conocerlos, utilizar la sensibilidad de los cultivos como una decisión también de manejo. Hoy les mostré cómo cebada es mucho más sensible que trigo, con lo cual también es una oportunidad para el manejo, y también pensar en bioensayos o determinaciones químicas para tomar una decisión de siembra en caso de sospecha de residualidad. Vamos a tratar una problemática que nos pareció dentro de la macrorregión NEA, que es recurrente todos los años en este periodo invernal, digamos, en esta etapa del año, que es la recría de la hembra, de la vaquillona de reposición para los sistemas. En esta primera charla vamos a tratar de comentarle con Pablo Barbera cuáles son las alternativas nutricionales que tenemos en la región para poder realizar una buena recría. Y primero es hablar de por qué insistimos en hacer una buena recría de la hembra de reposición. Bueno, nosotros, en base a tantos trabajos de años que se vienen evaluando en la región, lo que tenemos es, el primer impacto que tenemos que tener en cuenta es que poder adelantar el primer servicio de la hembra de reposición nos permite tener menos superficie destinada a esta categoría y mayor número de dientes produciendo terneros, que es nuestro producto en el caso de los rodeos de cría. Y por otro lado, poder hacer bien la recría, con buenas ganancias de peso, nos permite llegar con una hembra desarrollada, internamente, genitalmente, y con peso adecuado, lo cual se va a prolongar en su vida adulta. Entonces los índices reproductivos se van a mantener altos en todo el rodeo durante toda su vida adulta. Es decir, a mí me gusta decir que la vaquilla es el cimiento de nuestro futuro rodeo. Entonces tenemos que darle la importancia que tiene principalmente ese primer año de recría. Es clave que la vaquilla no pierda peso en ningún momento. Ahora, si bien la recría de la hembra comienza desde el destete con la selección de una buena hembra de buen peso, fenotípicamente o genotípicamente adecuada al rodeo que nosotros estamos queriendo desarrollar, también nos encontramos con la problemática del invierno. En nuestra región NEA, tanto el campo natural como las pasturas megatérmicas existentes, cuando comienzan el frío y las heladas, baja su calidad, ni hablar de su producción también, por supuesto. Pero principalmente el contenido proteico desciende a niveles donde no nos permitiría cubrir los requerimientos de esta categoría. Por lo tanto, ese denominado bache invernal, que se va a caracterizar por una baja proteína, alta fibra que afecta la digestibilidad del forraje base,
hace que entonces las ganancias no sean buenas. Incluso puede haber mantenimiento o pérdida de peso dependiendo de la zona en la que estemos hablando. Para cubrir ese bache invernal existen las alternativas que son las que vamos a pasar a comentar. Pero antes de eso, lo importante también es tener en cuenta de que ahora estamos abocados al primer invierno de recría, pero en las distintas zonas del NEA hay distintos objetivos de edad de primer servicio. En algunas zonas a los 18 meses, otra a los 2 años o 27 meses. Por lo tanto, en este segundo caso, no solo hay que considerar el primer invierno, sino también el segundo invierno, que el concepto es el mismo, la dificultad es la misma, y si necesitamos evaluar alguna alternativa, hay que tener en cuenta cuál es el peso al inicio del invierno, cuánto tenemos que ganar para poder llegar con un 70-75% del peso adulto desarrollada, como dije anteriormente, y poder tener buenos índices de preñez en esta categoría. Entonces, por lo tanto, a veces depende del objetivo de la edad del primer servicio, puede ser un invierno o 2 inviernos lo que tenemos que contemplar. Bueno, para comentarles algunas de las alternativas que tenemos nutricionales en la recría de nuestra zona, hice un listadito donde tenemos una suplementación estratégica durante el invierno, puede ser proteica o energética proteica, dependiendo de la oferta y del tipo de objetivo de ganancia de peso que tengamos. Tenemos el uso de reservas forrajeras, el uso de comederos de autoconsumo para simplificar esta dada de comer, y esto nos permite, tanto los forrajes conservados como los autoconsumos, planificar algún encierre o alguna alimentación estratégica en los momentos de mayor crisis forrajera. Y por otro lado están los verdeos de invierno, que nos va a comentar luego Pablo. Ahora la idea es mostrarle mediante imágenes cuáles serían algunas de estas alternativas. Una de las alternativas, entonces, para cubrir ese bache invernal es la suplementación de la recría durante el invierno. Esta suplementación cumple el rol de suplir aquel alimento o nutriente que está limitante en el invierno, que en este caso en nuestras zonas, tanto para el campo natural como para las pasturas megatérmicas, es básicamente la proteína. También ocurre lo mismo cuando se hacen reservas forrajeras de heno y de silos de planta entera, de sorgo o maíz, que también se utilizan en diferentes zonas del NEA. Entonces, para suplir ese nutriente limitante, la base de la suplementación es proteica. Y con eso nosotros alcanzaríamos, si tenemos buena oferta forrajera y una carga adecuada, alcanzaríamos los 300-400 gramos necesarios para pasar ese primer invierno post-destete. Ahora bien, si estamos con una carga muy alta o la oferta forrajera fuera muy baja por baja disponibilidad, la ración tiene que adaptarse a eso y también aportar no solo proteína, sino también energía. Y seguramente pasaremos de ese 0,8 a 1% recomendado solo con la suplementación proteica a una suplementación en mayor porcentaje, arriba del 1,5. Así lograr siempre unas ganancias adecuadas de acuerdo al objetivo de ganancia de peso que nos pongamos para poder adelantar el primer servicio de la hembra, en nuestra zona a 18, pero en la mayoría del NEA a 20 meses, a los 2 años o 27 meses. En la zona, los alimentos disponibles que se encuentran, tenemos como suplemento proteico todos los que son los subproductos de la industria aceitera, subproductos del algodón, pele de algodón, pele de soja, pele de girasol, también núcleos de marcas comerciales, balanceados comerciales. Y para cuando nosotros decimos que la ración tiene que ser más completa, ese suplemento proteico básicamente se puede mezclar con algún grano, maíz, sorgo partido, trigo en algunas zonas. Y también está disponible en la zona semilla de algodón, afrecho de arroz, afrechillo de trigo, pero con la única cuidado que el afrecho de arroz y la semilla de algodón contienen alta cantidad de lípidos, y eso afecta al consumo, y entonces hay que controlar, ver qué proporción se coloca de ese suplemento en la ración. Con respecto a los comederos de autoconsumo, que es una de las tecnologías que ha avanzado en la región, en todo el NEA, permite la posibilidad de hacer una recría con una ración completa, facilita el manejo,
puede ser una ración mezclada, pueden ser balanceados comerciales, o pueden ser simplemente algún pellet proteico con alguna mezcla. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es muy bien la etapa de adaptación a estos comedores de autoconsumo, adaptarlos en bateas diarias hasta llegar a cierto porcentaje y luego poder utilizarlo con los animales. Las ganancias de peso aquí, sobre todo en recría, pueden llegar hasta el kilo diario. Y el objetivo en una recría, tanto de hembra como de machos, en esta etapa, la idea es no pasar del kilo, porque tendríamos un engrasamiento. Entonces, el objetivo aquí es poder tener ganancias inferiores a los 800 gramos para poder tener crecimiento muscular y desarrollo interno en la vaquilla, pero no que se engrase. Para ello, muchas veces lo que estamos trabajando es a poder regular el consumo y mejorar esas ganancias de peso. No mejorar, sino optimizar de acuerdo al objetivo. Para ello hay trabajos en nuestra zona, por ejemplo, estamos haciendo en forma alternada o agregado de suministro alternado o agregado de sales. El INTA de Concepción Uruguay tiene trabajos donde ha agregado sal y urea protegida. Hay diferentes alternativas donde se están trabajando para poder mejorar las ganancias de peso de acuerdo al objetivo de la recría. Antes de que Pablo comience a contarnos el uso de verdeos en recría, quería hacer rescatar algunos puntos de estos primeros conceptos que yo les comenté. Primero es que, si bien tenemos que seleccionar adecuadamente la hembra desde el destete por peso, por fenotipo, después es importante que la vaquilla no pierda peso en ningún momento de la recría. Incluso eso es considerar en el otoño, antes de que comience a comer en el verdeo. Por otro lado, toda la parte sanitaria y de manejo, barro, etcétera, es importante también para obtener los resultados que nos pongamos en esta etapa. Aquí es clave identificar o diferenciar detectar cuáles son las etapas problemáticas donde vamos a tener alguna dificultad con nuestra recría, para poder programar con tiempo, planificar cuál es la estrategia más adecuada para poder compensar esos baches forrajeros que tengamos o esas crisis forrajeras que vamos a tener. Entonces, porque acá lo clave y lo que tenemos que tener en cuenta es lograr el desarrollo, el peso para poder tener el peso adecuado, que ya lo dije, está entre el 70 y 75% del peso adulto, y poder tener buenos índices de preñez y luego posterior desenvolvimiento de ese vientre en el rodeo. Entonces, acá la clave es que en todo momento, y sobre todo en el invierno, las ganancias tienen que estar arriba de los 300 gramos diarios. Y por último, como dije anteriormente, no todo el NEA es igual, entonces a veces hay que contemplar un invierno o 2 inviernos y el concepto es el mismo. Lo importante es que la vaquilla siempre gane peso. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks.
Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Vamos a hablar de verdeos de invierno en esta parte, el uso de verdeos en vaquillas de recría. Lo interesante de los verdeos en este caso es que es prácticamente el único recurso que podemos usar durante el invierno con activo de crecimiento y alta calidad en la región NEA y con el cual podemos lograr ganancias de peso si tenemos buena disponibilidad de 500 gramos a 800 gramos por día sin problemas en un periodo que va desde julio hasta octubre. ¿Sí? Bueno, los verdeos los vamos a utilizar en aquellos ambientes donde los verdeos produzcan activamente, que sería un poco el sur de Corrientes, norte de Entre Ríos, algunos ambientes de la provincia de Santa Fe, y en forma más marginal tal vez en el norte del NEA, en donde tal vez podemos utilizar más avena negra, más que regras, y en muchos planteos que tiene agricultura y entra la avena negra también podrían ser utilizados. Bueno, una de las ventajas que tienen los verdeos es que también genera una ganancia de peso muy homogénea entre animales, lo cual tiene sus ventajas en este tipo de categorías que necesitamos no solamente que gane el promedio de los animales, sino cada animal en particular tiene que ganar peso en todas las etapas, como comentaba Jorgelina. Y bueno, en estos casos se justifica el uso de verdeos en aquellos ambientes donde se produzcan durante ese periodo invernal al menos unos 3.000 kilos de materia seca, ¿sí? Eso va a ser competitivo, el uso de verdeos, comparándolo con los alimentos, digamos, los suplementos que vamos a agregar en estos sistemas, y es lo que define un poco el uso o no de verdeos de invierno o de suplementos, básicamente la productividad, ¿sí? Pues tenemos ambientes donde podemos producir 4 o 5 toneladas de materia seca, y sin dudas que en esos ambientes la eficiencia económica de la alternativa es mucho mayor que en ambientes donde podemos tener 1.000, 1.500 kilos de materia seca generados con ese verdeo, ¿sí? Bueno, así que eso es uno de los primeros puntos a tener en cuenta. Otra característica interesante de los verdeos es que podemos utilizarlo combinado con suplementos y generalmente es más eficiente el uso así porque las variaciones interanuales en la productividad nosotros las podemos cubrir bien con el uso de suplementos y eso nos permite ser bastante estables con las cargas animales que logramos sobre estos recursos, ¿sí? Bueno, a modo de ejemplo, para ver un sistema real, está bueno ver el caso de este campo, que es el establecimiento de Doña Esther, que se encuentra en el departamento de Mercedes. Bueno, este es un campo que está interesante porque no es un campo grande, sino es un campo mediano, tiene 600 hectáreas propias y con lo arrendado llega a cerca de 1.100 hectáreas, y en este caso con unas 20 hectáreas de verdeos por año lograban muy buenas alternativas de recría y resultados de recría con el uso de regras. Bueno, lo que vemos en pantalla son datos de 3 años con las variaciones de productividad que se dieron en cada año. Vemos que el promedio fue 3.000 kilos de materia seca, lo que produjo el regras, pero tenemos años que llegó a 4.500 y años donde llegó a mucho menos, ¿sí? Pero lo interesante es ver que los desempeños de los animales, en este caso, más del 90% de las vaquillas en cada año llegaron a peso de entore, pensando en 18 meses, que es bueno, el ejemplo de este campo, y casi el 90% de las vaquillas que ingresaron a recría se preñaron, ¿sí? Entonces,
Eso es una característica propia de sistemas que tienen verdeos de invierno incorporados, sobre todo durante el primer invierno, que nos permite no solamente llegar con el peso promedio a los objetivos, sino también tener pesos individuales muy estables entre los distintos animales, y que eso se traduce después en aptitud para el servicio y preñez. Esto es una característica que vemos que muchas veces, si hablamos de 18 meses, con suplementación, tenemos como objetivo llegar con el 80% de las vaquillas preñadas del inicio de la recría, y en sistemas con verdeos podemos llegar muchas veces al 90%. Sí, bueno, esto es una característica que la vemos y que se repite bastante en distintos sistemas. Así que bueno, básicamente sería eso lo que tenemos para comentar sobre verdeos. Y para hacer un cierre un poco de lo que dijo Jorgelina, y bueno, este tema específico de los verdeos, es que tenemos un montón de alternativas de recría. Ya vimos, bueno, alternativas que utilizan el campo natural, pasturas, verdeos de invierno como recursos base, y después el uso de suplementos entregados de distintas formas, y también el uso de reservas, ya sea henos o silajes, con sus características, que los podemos utilizar en algunos ambientes y en otros no. Lo que va a definir la elección de un sistema de recría de otro, básicamente va a ser la estructura del campo y el sistema de producción en sí. Es decir, hay ambientes donde tenemos un recurso base de alta calidad, probablemente con alguna suplementación solamente alcance para llegar a los objetivos, y otros ambientes donde funcionan los verdeos o no, y eso va a definir un poco qué alternativa vamos a utilizar. Generalmente lo que buscamos es optimizar la eficiencia económica, es decir, tener la alternativa que se cumplen los objetivos con la menor cantidad de dinero, y si tenemos alternativas económicamente similares en cuanto a eficiencia, deberíamos elegir aquellas alternativas que sean más simples, ¿sí? Porque es con las que va a ser más fácil alcanzar los objetivos. Bueno, y otro comentario más con respecto a esto es que hablamos mucho de la parte nutrición y pasturas, que es la que nos compete a nosotros, pero hay que tener en cuenta, sobre todo en estos sistemas intensificados con alto uso de insumos y de dinero, la parte sanidad, todo el tema parásitos en animales jóvenes es clave manejarlo bien, y el resto de las cuestiones sanitarias, bueno, para tener una alta eficiencia en los alimentos que utilizamos. Aún hoy en Cuenca del Salado aproximadamente el 60% de la superficie está destinada a campo natural o está cubierta por campo natural o naturalizado, que es hoy por hoy la base de la forrajera de nuestra principal actividad, que es la cría. Estos pastizales está determinada fuertemente por dos cuestiones. Podemos agrupar en dos grandes factores. Uno es el ambiente donde está el pastizal, y digo el ambiente porque si uno viene por primera vez a la región parece que es un paisaje plano totalmente homogéneo, pero la realidad es que hay pequeñas diferencias que hacen a grandes diferencias de potencial en cuanto a producción de pasto. El ambiente es la posición en el paisaje donde está el pastizal, que está asociada a un tipo de suelo y a una fertilidad o a restricciones hídricas y restricciones, impedancias de tosca o presencia de sales, que hacen que la posición del paisaje junto con el suelo que hay abajo haya distintos tipos de forraje que crecen en distintas épocas y que son diferentes especies, ¿no? Esa es una de las principales determinantes del crecimiento del pasto. ¿Dónde está? Y la otra es qué manejo ha recibido históricamente y qué manejo está recibiendo. Si generalizando, si nosotros, digamos, sintetizamos lo que son los ambientes de nuestra región, hay lomas, medialomas, bajos dulces y bajos alcalinos. Las lomas y medialomas se pueden agrupar, son los ambientes más altos, donde suele haber buena fertilidad y donde suele haber pocas limitaciones al crecimiento de casi todos los pastos. Y entonces son los ambientes que más potencial productivo tienen desde el punto de vista del pastizal y también desde el punto de vista de las pasturas y cultivos. En nuestras evaluaciones, en pastizales manejados regularmente bien, la productividad anual ronda entre las 5 y 7 toneladas de materia seca por hectárea año. Esto tiene un más menos importante, ya que si uno recorre la región ve que hay situaciones donde los pastizales están permanentemente sobrepostareados y entonces es difícil que alcancen esos valores y quizás se queden en 2, 3 toneladas. Y en pastizales que hace años que vienen muy bien manejados,
con pastoreos rotativos, con respetar los tiempos de descanso, no irse muy abajo en el pastoreo. Hemos llegado a medir hasta 10 toneladas de materia seca por hectárea año. Estos ambientes de loma y media loma tienen especies tanto de invierno como de verano, y por lo tanto producen forraje en una parte del año más, otra parte del año menos, pero casi todo el año. Por otra parte, si nos vamos hacia abajo en el paisaje, están los suelos bajos, y acá hay una importante diferencia entre los bajos que tenemos en la región, que son los bajos dulces, son los bajos que más se encharcan, pero que tienen muy buena fertilidad, tienen la restricción de no poder ser reemplazados por pasturas o verdeos, por ese mismo riesgo de encharcamiento, pero tienen agua durante el verano, suelen tener agua durante el verano y tienen muy buena fertilidad y entonces tienen muy buen potencial de crecimiento. Rondan los 4,5 a 6,5 toneladas de materia seca por hectárea año. Y finalmente están los ambientes más limitantes, que son los bajos alcalinos, que tienen problemas genéticos de suelo, entonces hay pocas especies que crecen sobre ellos, especies de poca productividad, y entonces rondan las 2 toneladas, o entre 1 y 3 toneladas de materia seca por hectárea año. Tanto bajo dulce como bajo alcalino tienen su productividad más concentrada durante el verano. Pero bueno, cada uno de estos ambientes va a estar más o menos cerca de su potencial, que es más o menos los valores que hablé, de acuerdo a la historia que haya tenido. Y si hace años que lo vienen en pastoreo continuo, con sobrepastoreo, y va a estar muy por debajo del potencial, y si hace años que se viene manejando bien, va a estar en el potencial o un poquito mejor. Manejar bien o mal es respetar, al igual que una pastura, respetar los tiempos de pastoreo y los tiempos de descanso. En este caso, por ejemplo, los pastizales primavera-verano, que es el 80% de su crecimiento, su pico productivo, cada 30 40 días los podemos pastorear, mientras que en otoño-invierno tenemos que ser mucho más cuidadosos y quizá para volver a pastorear un potrero pastoreado hay que esperar 90, 100, 120 días. Perfecto, José. Bueno, un poco yendo a esto que comentabas, de que el 80% de la producción de pasto se da en la época de primavera un poco avanzada y principio de verano. ¿Cuáles serían, digamos, los tips o las principales claves para el manejo de los campos naturales en invierno? Porque, bueno, un poco la jornada esta apunta a eso, a ver cómo manejamos la vaca en invierno y, bueno, en el caso de los pastizales naturales, cómo también los manejamos y cómo cuidamos el pasto natural, sobre todo para no sobrepastorear y no tener las consecuencias que comentabas recién. Como decís vos, Eva, son fuertemente estacionales los pastizales, pero en ambientes de loma y media loma suele haber, como dije anteriormente, tanto especies de verano como especies de invierno. Y además son los ambientes más seguros para que la vaca llegue al parto, ¿no? Que para en un ambiente, porque en general no se encharcan tanto como los bajos. Entonces, en estos ambientes nosotros podemos pensar la producción de pasto de invierno o tener pasto en el invierno de dos maneras, a través de dos estrategias que tienen que estar previamente planificadas. Por un lado es lo que se hacía históricamente, que es diferir forraje excedente de esa primavera-verano que en general nos excede, nos pasa por arriba, los potreros altos, dejarlos cerrados y diferirlos. Esto nos da cierta tranquilidad de que vemos el forraje, llegamos al otoño y vemos cuánto forraje tenemos e incluso lo podemos cuantificar, podemos cortar, pesar y saber más o menos cuánto nos va a durar el potrero y para cuántos días tenemos pasto guardado. Tiene la desventaja que va a ser pasto en senescencia, pasto seco, que va a ir perdiendo cantidad y va a ir perdiendo calidad. Esa es una de las estrategias que quizá haya sido usada durante mucho tiempo. Otra estrategia es, conociendo que hay especies de invierno y verano, fomentar el crecimiento de las especies de invierno. Y esto es pastorear intenso, digamos, durante el otoño, que es el periodo de recambio de especies, donde el forraje de verano quedó acumulado sombreando al forraje de invierno, a través del pastoreo, remover el forraje de verano y dar luz, generar las condiciones para que el forraje de invierno se implante. Esto está súper probado y funciona muy bien. Uno remueve el forraje con un pastoreo intenso y empiezan a nacer invernales anuales como raigras, como cebadilla, poa, o a rebrotar, macollar especies invernales perennes como las flechillas. Luego de esto hay que dar un tiempo de descanso para que este pastizal se establezca. Es como si uno sembrase algo, por supuesto no lo va a comer enseguida, tiene que darle el tiempo necesario
hasta que se establezca. Y esto quizás es esperar hasta julio, hasta que la vaca esté por empezar a parir. De esta manera vamos a tener forraje para la aparición de buena calidad y que va a rebrotar porque va a ser forraje invernal. Esas son las dos estrategias desde el punto de vista del manejo del pastizal más sencillas y económicas de llevar adelante. Perfecto, José. En cuanto a lo que serían alternativas de fertilización o control de malezas que, digamos, que apunten a tratar de mejorar la producción en invierno, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? Sobre todo fertilización, ¿no? Sí, mirá, me faltó mencionar que por ahí la combinación de ambas alternativas de reservar una parte y pastorear intensamente la otra, se complementa muy bien. Porque mientras uno espera que el forraje que uno, digamos que los potreros donde uno pastorea intenso vengan, tiene que estar comiendo algo. O come bajos diferidos o puede comer resto de ambientes altos diferidos. También se complementa con reservas, con pasturas, etc. Respecto de fertilizar o no, si uno es amante de la biodiversidad del pastizal y de la conservación y no está dispuesto a introducir insumos, no sería una alternativa. Ahora, si uno no va por ese camino, y está comprobado que la fertilización tiene buenas respuestas, sobre todo si uno ve, por ejemplo, en el caso de pastizales de loma y media loma, que haya gramíneas invernales que vayan a responder a esa fertilización. Es decir, que haya raigras, fijarse que haya raigras y que esté nacido, o que haya poa o que haya cebadiza y que esté nacida. Y ahí sí uno seguramente va a tener una buena respuesta a la agregada de fertilizante. Perfecto, José. Una pregunta más que nos quedaba, que nos resultaba interesante, que lo hemos charlado incluso creo con vos bastante, es sobre el tema de campo natural versus pastura, ¿no? Sobre todo en Cuenca del Salado hemos tenido modas o épocas donde ha habido mucha presión para la implantación de pasturas, o digamos mucha difusión de la implantación de pasturas, y muchas veces se han implantado pasturas en ambientes donde el campo natural tiene un potencial que muchas veces lo hemos discutido, que puede ser similar al de una pastura, o puede tener el campo natural otras ventajas respecto a la pastura, con respecto a, digamos, a adaptación y estabilidad en la producción. ¿Cómo ves el tema de la implantación de pasturas, sobre todo en Cuenca? Si lo ves como algo interesante, y en qué caso implantarías pasturas, o si vos ves que en todos los casos se puede recuperar el campo natural y podés tener muy buen potencial. Sí, mirá, esa dicotomía que se planteaba una cosa o la otra, entiendo que no es tal. Entiendo que pastizales y pasturas deben ser complementarios y hasta sinérgicos, es decir, tener las dos cosas nos permite manejar mejor las dos cosas. La elección de más o menos de lo uno u de lo otro depende de cuál es nuestro objetivo productivo, si planificamos la secuencia de pastoreo, si hicimos el balance forrajero, y nos vamos a dar cuenta si es necesario o no agregarle algo al pastizal, que seguramente va a ser el recurso que más superficie ocupa y que más forraje brinda en el establecimiento. Cada una de las alternativas, pastizales o pasturas, tienen ventajas y desventajas. Los pastizales tienen la ventaja de haber evolucionado con eventos de sequía, inundación. Hay especies que se han adaptado a estos eventos que naturalmente se suceden en nuestra región. Esto hace que sean más resilientes, que le dan más estabilidad al sistema. Y por otra parte, también son un reservorio de biodiversidad. Y esto lo digo, antes no se decía, pero hay cada vez más interés, no solo desde los productores, sino desde la sociedad, que es la que consume los productos que nosotros generamos, en la conservación de la biodiversidad. Y los pastizales tienen una multiplicidad de especies vegetales y están asociados a especies animales, y entonces también es un punto que pasa a pesar, más allá de la producción, de la estabilidad, etc. Tienen un límite y tienen una estacionalidad donde entra a jugar la posibilidad de implantar pasturas. Las pasturas tienen un potencial de producción muy importante, tienen una calidad muy importante, tienen una estacionalidad diferente, nos dan forraje en aquellos momentos en que el pastizal por ahí necesita descansar, y por lo tanto son una herramienta
que nos permitiría darle los descansos necesarios al pastizal. Así que me parece que hay espacio para las dos cosas. Hay ambientes donde uno ve que sería una pena reemplazar el pastizal, porque hay ambientes como bajos dulces muy encharcables que tienen una productividad espectacular, tienen una biodiversidad espectacular, y por otra parte tienen mucho riesgo de sembrar cualquier cosa. Entonces uno pensaría, ¿para qué? Y hay ambientes donde ya ambientes que ya han sido reemplazados. En algún momento algún cultivo por forrajero, algún cultivo de grano, y quedaron abandonados, y eso no son pastizales, esos son sucesiones secundarias que no son ni pastura ni pastizal. Y bueno, y ahí, en esos procesos, nosotros opinamos que siempre que uno termina en un cultivo y quiere volver a generar forraje, necesariamente tiene que ir en ese camino a través de la siembra de una pastura, porque la sucesión secundaria vemos que tarda mucho y que nos hace perder pastura. A la larga vamos a ir hacia una naturalización, pero en el camino vamos a tener muy buen forraje. Entonces entiendo que hay espacio. Ya estamos metidos en una nueva campaña de trigo, y en esta ocasión vamos a hablar del zinc y del boro, dos nutrientes poco comunes pero importantes para el cultivo. Hay trabajos de hace más de 20 años que muestran cómo tanto el zinc como el boro disminuyen en el suelo por el uso de distintos cultivos. Incluso también hay trabajos de fertilización con estos nutrientes desde hace más de 10 años hasta la actualidad incluso. Pero, sin embargo, estos dos nutrientes no son considerados en los distintos planteos agrícolas, como sí son considerados, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo o el azufre. Entonces, ¿qué pasa? La extracción continua de estos nutrientes por parte de los granos y la no reposición de los mismos a través de fertilizaciones u otras prácticas es lo que hace que a la larga o a la corta vayan disminuyendo la disponibilidad en el suelo. Hay ya lotes en nuestra zona con deficiencias de estos nutrientes en los campos. Es por esa razón que en el caso del INTA de 25 de mayo, para poder tener información local y para poder fomentar también entre los productores la consideración de estos nutrientes a la hora de hacer algún planteo agrícola, es por eso que hicimos justamente un ensayo en donde quisimos evaluar la respuesta del trigo al agregado de zinc y de boro. Básicamente lo que se probaron fueron dosis crecientes de zinc, 0, 250, 500 y 1000 centímetros cúbicos por hectárea, y una dosis de boro de 100 mililitros por hectárea, aplicado junto con la última dosis de zinc. El caso del zinc se aplicó impregnado en el fertilizante fosfatado en el momento de la siembra, mientras que el boro se aplicó en el momento de hoja bandera foliarmente. El resultado que muestra que ante dosis crecientes de zinc, el trigo no mostró cambios significativos de rendimiento. Y esto básicamente lo atribuimos a que el suelo tenía 3 partes por millón de zinc. La bibliografía local habla de que en el área núcleo el rango de suficiencia de zinc está entre 1,7 y 2,3 partes por millón. El umbral de deficiencia es de 1 parte por millón. Entonces esta podría ser la razón, como teníamos 3 partes por millón, esta podría ser la razón por la cual no hubo respuestas en el caso del trigo. Esto ya en cierto modo empieza a validar localmente lo que habla la bibliografía. En el caso del boro ocurrió algo muy similar, tampoco hubo un incremento que fuese significativo desde el punto de vista estadístico, un incremento de rendimiento, ¿no? Y esto, bueno, también lo atribuimos a la disponibilidad de boro que había justamente en el suelo, que era de 1 parte por millón. Ya la bibliografía habla de que el rango de suficiencia está entre 0,5 y 0,6 partes por millón, con un umbral de deficiencia de 0,5 partes por millón. Bueno, esta entonces, como teníamos 1, es por esa razón que atribuimos a que probablemente no hubo respuesta. Otros trabajos realizados acá en los alrededores del 25 de mayo, por ejemplo en Bragado o el 9 de julio, tampoco en general encontraron incrementos o cambios de rendimiento que fuesen significativos desde el punto de vista estadístico al agregado de estos nutrientes. En algunos casos hubo incrementos, por ejemplo con boro, de 300 kilos por hectárea. En nuestro ensayo de 25 de mayo hubo un incremento de 400 kilos por hectárea, algo similar, que, si bien estadísticamente no fue significativo, es un valor considerable, nada despreciable, digámoslo así.
En otros puntos de la región pampeana, por ejemplo, si nos vamos hacia el norte, en la localidad de Oliveros, allá en la provincia de Santa Fe, también hicieron un trabajo en donde aplicaron 1.500 centímetros cúbicos por hectárea de zinc en el momento de macollaje, y allí sí encontraron incrementos significativos del 16% de rendimiento en el caso del trigo. Pero bueno, en el suelo tenían una disponibilidad de 0,9 partes por millón, levemente por debajo de lo que es el umbral de deficiencia, y por eso probablemente hubo esta respuesta. Ya si nos vamos al sur de la región pampeana, por ejemplo en la localidad de Balcarce, técnicos del INTA, de la universidad, también sobre lotes que tenían disponibilidades tanto de zinc como de boro por encima de los umbrales de deficiencia, tampoco encontraron respuestas a la fertilización con estos nutrientes, algo coincidente con lo de 25 de marzo. Entonces, como conclusión de este ensayo realizado en nuestra zona, es que cuando el suelo tiene 3 partes por millón de zinc, no hay una respuesta significativa del trigo al agregado de 1.000 centímetros cúbicos por hectárea en el momento de la siembra. Y cuando el suelo tiene 1 parte por millón de boro, tampoco hay un incremento significativo al agregado de 100 centímetros cúbicos por hectárea foliarmente en el momento de hojabana. Este trabajo, con todos los detalles que tiene, está publicado en la página del INTA para aquel que lo quiera leer y ver bien los detalles de cómo fue.